México, nuestro país, ustedes, nosotros, cotidianamente estamos viviendo tiempos convulsos, sorprendentes, bizarros, surrealistas. Faltan, sin duda, adjetivos para poder describir siquiera el cúmulo de sentimientos que experimentan millones de mexicanos y que se fueron incubando en los últimos 8 años a la fecha para estallar ahora en todo lo que significa la decepción y el enojo. Y digo incubado porque este país hace 8 años, en medio ya de la campaña presidencial que para lograr el cargo Andrés Manuel López Obrador se encontraba embarcado rumbo a, en ese entonces, 2018, hablaba sobre distintos temas lacerantes en nuestro país, la corrupción y distintos otros temas como la salud o la inseguridad, para señalar que a partir de él habría un parteaguas, una situación diametralmente distinta, y lo que estamos viviendo, sí, en efecto es distinta, pero en relación con el aumento en todos los índices, en todos los niveles de los problemas que, como los que he señalado, se han agravado. Y junto con eso, si subrayamos el tema de la inseguridad, entonces estamos viendo en estos momentos cada vez más indicios, hay que decirlo así, con toda responsabilidad, cada vez más indicios de que el presidente de la República no solo se instaló en una política fallida que le abrió paso a la inseguridad en nuestro país, sino que le abrió paso a los promotores de esa inseguridad en el país, en particular en todos los centros de operación que significa Michoacán o que significa Sinaloa. Tiempos surrealistas, les digo a ustedes, porque en efecto el presidente de la República, aquí estoy viendo y apenas creyendo la reseña de lo que hoy en su rueda de prensa hizo, fue en realidad el principal promotor de lo que en unas horas o en un par de días estaremos viendo, leyendo de The New York Times y un reportaje que alude a una investigación del gobierno, de la DEA, y a la serie de indicios, documentos y muy probablemente también audios o videos que muestran que gente cercana al hoy presidente de la República ha tenido comunicación con los grupos de los cárteles mexicanos, en particular con los de Sinaloa y en especial con Ismael, el llamado Mayo, Ismael el Mayo Zambada. Y que en ese circuito de personas cercanas al presidente no solo se recibió dinero para los procesos electorales de 2006, porque esa es una investigación distinta, hay que subrayarlo, sino que incluso en 2020, ustedes se acuerdan, durante la visita en Badiraguato del presidente de la República, habrían también recibido millones de pesos. Imagínense ustedes las fortunas que podríamos estar en estos momentos registrando si decimos que los testimonios hablan de millones de dólares. Y no solo eso, sino que los propios hijos del presidente de la República habrían recibido esas cantidades y habían sostenido esa interlocución. Naturalmente, primero hay que señalar que para que la DEA esté investigando todo esto es que hay indicios, probables indicios de comisión de delitos en los que habría incurrido el presidente de la República. Mientras yo estoy fraseando esto, siento en efecto que no creo lo que estamos diciendo, pero que en efecto la propia realidad es la que a final de cuentas se impone en distintos aspectos. El primero es que en efecto, ya lo señalé, aumentaron los índices a incluso 3 veces más de lo que en temas de la inseguridad y de homicidios estábamos
registrando de la administración de Felipe Calderón, y casi el doble de lo que significó esa misma situación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y aún sin terminar este sexenio, pues cerca ya de los 200,000 homicidios, todos ellos o la gran mayoría que tienen que ver con estas actividades delictivas. Segundo elemento, lo que vemos día con día es un avance en los territorios de nuestro país, de lo que significan todas estas actividades ilícitas que cobran derecho de piso y que incluso tienden ahí, en ese mismo suelo, a quienes rechazan este tipo de chantaje que se lleva a cabo. Y día con día también vemos y registramos información relacionada con ese avance e incluso también con las reyertas que entre estos grupos hay. Todavía está muy claro lo que ha pasado en Morelos o lo que ha pasado en Villahermosa, Tabasco, o recientemente en Guerrero, en Michoacán también, y en toda esta zona en donde estos grupos delincuenciales cobran entre ellos mismos sus propias reyertas, con las imágenes que hemos estado presenciando en distintas otras plataformas, de tal suerte que aumentan estos índices de delincuencia, aumentan los terrenos de influencia de estos grupos, incluso allende las propias fronteras mexicanas. Se han fortalecido. 3. Presidente de la República no ha tenido más que abrazos diciendo que para enfrentar este flagelo hay que atender las situaciones de fondo, dice, sin atender la urgencia también de este avance que es tristísimo y que causa enorme sopor y miedo a los mexicanos, de tal manera que las propias investigaciones y los hechos que vivimos día con día dan muestra de que estos indicios son sólidos, hay que decirlo con todas sus letras, y que el presidente de la República está desesperado, no me cabe la menor duda, acudiendo a los protocolos que debe acudir The New York Times. Lo que hizo fue preguntarle al presidente qué es lo que se hace cuando se practica el buen periodismo. Y el presidente, ya lo hemos visto, habiendo leído que la hora y el día en donde se recibirían las opiniones del jefe del Ejecutivo era el día de ayer, miércoles 21 de febrero, cercanas a las 5:30 horas, el presidente de la República dice que no, que mejor en la mañanera, que se le olvida o se le tiene sin cuidado el tiempo limitado por este pasquín inmundo, así le llamó a The New York Times, para decir falsearios, esos son, pasquín inmundo, alguien les pagó, y así como siempre con estas defensas que tiene, que sin embargo se han desgastado y mucho. En los últimos 5 años, distintos medios de comunicación nacionales e internacionales han aludido a varias irregularidades en el aspecto de la corrupción y también de la inseguridad en el país, y la respuesta de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido la misma. Sin embargo, ese discurso se ha desgastado tanto que estoy completamente seguro de que millones de mexicanos, incluso los que no practican la politización intensiva, es decir, que no son contrarios ni tampoco aplaudidores del gobierno de la República, ven con creciente preocupación pues todo este tipo de irregularidades, de contextos que estamos viviendo, y lo ven con preocupación porque también lo sufren, pues se dan cuenta de que este tipo de respuestas no son suficientes, no deben ser suficientes, ya no digamos para el periodismo, que no puede contentarse con una proclama y se acabó, ¿no? Sino para los ciudadanos. No nada más basta decir él miente y se acabó, y va su palabra y se acabó. Se ha desgastado el capital político tanto del presidente debido a sus continuas contradicciones y a sus continuas mentiras, que esto incluso estoy completamente seguro va a crecer y mucho más. De tal suerte que en esa suerte de enojo que tiene el presidente de la República, lo que ha hecho el día de hoy es convertirse en el principal propagandista de The New York Times, y ha hecho que incluso desde el foro más visto y escuchado de nuestro país, que son sus mañaneras,
exista ya una expectativa por saber, por ver qué es lo que va a difundir el poderoso e influyente diario estadounidense The New York Times. Todo ello además de la enorme equivocación, por decirlo menos. Creo que Andrés Manuel López Obrador sabe y lo hizo a propósito, en el sentido de, al comentar la carta de The New York Times, dejar a la luz el número telefónico de la periodista, que es esa una muy execrable actitud, condenable actitud, que amenaza también a la libertad de expresión. Le está diciendo a todas sus legiones de fanáticos: ese es el número de esta reportera, y sobre ella que vaya justamente la inquina que en su propia estructura digital está el presidente de la República alentando. Eso es lo que está viviendo los mexicanos. Creo que vendrán tiempos convulsos mucho mayores, y estoy también completamente convencido de que significa también un momento de alerta todavía oportuno, por lo que puede significar la continuidad de esta atrocidad, de esta suerte de tácita alianza con el crimen organizado de parte del gobierno de la República, y que eso lo representa su criatura Claudia Sheinbaum. Eso y de eso más, por cierto, en estos días estaremos comentando y también pues reseñando uno de los más recientes logros editoriales de la revista Etcétera. Pero para eso vamos a hacer todavía una pequeña campaña. No les voy a informar más. Lo único que ya saben cómo es uno, inquieto y revoltoso, les voy a mostrar es en menos de un segundo lo que será la portada que pronto comenzará a circular en nuestro país. Vayan ustedes aguardando ya los datos que tienen, para que en consecuencia, con la memoria, que es a la que siempre debe apelar el periodismo, podamos en efecto, dentro de lo que significan las responsabilidades periodísticas y también las responsabilidades ciudadanas, enfrentar este flagelo triste, conmovedor e indignante que ha promovido la autoproclamada 4T.